Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes para presentarles el tema técnicas de reconstrucción ósea para la colocación de implantes en el maxilar superior. Vamos a comenzar. Como introducción tenemos que el reborde alveolar soporta los alvéolos en presencia de dientes y está compuesto por hueso cortical, hueso trabeculado y alveolar propiamente dicho. Los cambios en la morfología y dimensión en el reborde alveolar después de la extracción dental se ha discutido por mucho tiempo por varios autores como Cardalopoulos en el 2003, Scrope en el 2003 y Linden en el 2005, entre otros autores. Scrope demostró en un estudio clínico la reconstrucción, la pérdida horizontal después de la extracción en los primeros 12 meses es de 5 a 7 milímetros. Por ende, nosotros tenemos que analizar que cuando requerimos hacer una extracción, no podemos hacerla sin pensar en la posibilidad de una reconstrucción o regeneración ósea en el momento de esa extracción, porque en los primeros 12 meses voy a perder más del 50% de la dimensión de mi alvéolo. Linden en el 2005, en un estudio en animales, demostró que la tabla vestibular del alvéolo después de la extracción sufre reabsorción por actividad osteoclástica y no olvidemos que las paredes vestibulares son las más delgadas, por ende son las que vamos a perder principalmente después de la extracción. Baran en el año de 1998 y Trombelli en el 2008 nos habla que la pérdida de tejidos duros y blandos después de la extracción es un factor desfavorable para la colocación futura de los implantes. ¿Qué etiologías nos causan la pérdida del reborde alveolar? Pues bueno, tenemos varios factores causales, entre ellos la enfermedad periodontal por la pérdida de nivel de inserción por diferentes infecciones, como podemos ver esta imagen, o sea, este paciente ha perdido mucho hueso. Fracturas dentales es otra causa. Trauma en el momento de hacer la extracción, es muy común que en la manipulación de una extracción nos llevemos la tabla vestibular y pues perdamos mucho volumen óseo. Procedimientos quirúrgicos, accidentes, defectos del desarrollo, la presencia de quistes o tumores, prótesis mal diseñadas, definitivamente una prótesis mal diseñada que constantemente está haciendo presión en el reborde lo va a reabsorber. Y actualmente pues tenemos el caso de la falla de implantes, tenemos casos de perimplantitis severas, como aquí vemos esta imagen, que hemos perdido muchísimo hueso. Entonces sí es importante detectar que en los implantes tenemos que controlar la perimplantitis para no tener estas destrucciones. La introducción de los implantes para la rehabilitación del edentulismo hace posible el tratamiento de dicha situación clínica. Sin embargo, aquellos pacientes con atrofias severas de los procesos maxilares presentan dificultad para el anclaje de los implantes. ¿En qué tiempos podemos hacer la regeneración ósea sobre implantes? Esta puede ser realizada antes de colocar los implantes porque no tengo las características adecuadas para hacer una estabilidad primaria del mismo. Durante la colocación del implante, significa que puedo anclar mi implante con una estabilidad primaria adecuada, pero no tengo el volumen óseo ideal para el perfil de emergencia o para la estabilidad del implante a largo plazo. O después de haber colocado los implantes, también puedo necesitar hacer una regeneración ósea guiada. ¿Por qué? Por problemas de perimplantitis o porque estoy perdiendo volumen en zonas estéticas y requiero, por cuestión estética, aumentar el volumen. O, como decíamos, el fracaso de un implante me puede hacer que después de colocado yo tenga que regenerar un sitio. Como introducción de la regeneración ósea guiada, vamos a tener que el primer autor que define este término fue en el año de 1959 y fue Hurley y colaboradores para un tratamiento experimental de fusión espinal. Sabemos que la regeneración ósea es un método muy aceptable para aumentar el volumen óseo en la colocación de implantes. No olvidemos que todo el término de regeneración ósea guiada surge a través de la regeneración tisular guiada, por los términos que nos dieron en el año de 1976 el doctor Meltzer, cuando nos habla de la exclusión celular y que por medio de esa exclusión celular se puede dar la regeneración de los tejidos. En aquel momento él hablaba de la regeneración tisular guiada. Actualmente
se empezaron a hacer los estudios para la regeneración ósea guiada y esa exclusión celular, pero se publicaron hasta principios de los años 90. El 40% de los implantes requieren una regeneración ósea guiada, o sea, prácticamente la mitad de nuestros implantes van a requerir ese procedimiento. Antes, durante o yo diría que actualmente podríamos decir que después, muchos más implantes también requerirían este procedimiento. La tasa de supervivencia de los implantes colocados en sitios con regeneración ósea guiada son similares a los implantes colocados en sitios sin la regeneración ósea guiada. Significa que es similar esa tasa y la regeneración ósea guiada no nos va a limitar el éxito de nuestros implantes. La colocación inmediata de implantes con regeneración ósea guiada ha demostrado tasas altas de supervivencia, entre el 92 y el 100%. ¿Cuál es el objetivo de la regeneración ósea guiada? Es utilizar un dispositivo para proporcionar el entorno necesario que permita que el cuerpo use su propio potencial de curación y la regeneración de los tejidos perdidos y o ausentes. Este dispositivo no son más que las membranas. Dentro de las características o propiedades que deben de tener las membranas son las siguientes. Debe ser un material biocompatible para el organismo, debe de tener la propiedad de que sea oclusivas. ¿Qué significa esto? Como vemos aquí en la imagen, que esta barrera no permita que los tejidos blandos o las células de tejido blando penetren a la zona donde se está formando el hueso. Ese es el principio de que sean oclusivas, que ofrezcan el espacio suficiente para la regeneración, que se integren al tejido y sobre todo también que sean fácilmente manipulables para poderlas utilizar. Dentro de esto, entonces, tenemos una clasificación de las membranas, ya muy conocida, que son las membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. Por lo general, en las membranas reabsorbibles, pues tenemos las membranas de colágeno y de ácido poliláctico, entre otros materiales. La ventaja que tienen las reabsorbibles sobre las no reabsorbibles es que no necesitamos hacer un segundo procedimiento para retirarlas, a comparación de las no reabsorbibles, que en este caso aquí podemos ver las de politetrafluoretileno expandido, que tienen refuerzo de titanio por lo regular. Existen algunas sin refuerzo, pero por lo regular, para brindar ese espacio, tienen este refuerzo de titanio, y también existen micromallas de titanio, pero estas por lo regular no cumplen el principio de tener la separación de los tejidos para la formación de la regeneración ósea guiada, por lo cual se les combina con membranas de colágeno. Ahorita más adelante vamos a ver unos casos. Las membranas no reabsorbibles, como decíamos, de politetrafluoretileno expandido, por lo regular pueden tener un alma metálica. Esta alma metálica tiene el propósito de darle la morfología del reborde y mantener el espacio para que se forme el hueso. La desventaja que tenemos es que requiere un segundo procedimiento quirúrgico. Los costos son más elevados y tiene un alto porcentaje de exposición. Con respecto a esto, que son las complicaciones que podemos tener en este tipo de procedimientos, vamos a tener problemas de sensibilidad, alteración de la sensibilidad, que nos hablan de un 18 al 20%. Infecciones, aquí está muy variado entre los estudios de esta revisión sistemática del 2017 del doctor Basel, donde nos habla que es de un 5.8 a un 31.8%, pero en realidad sí hay un alto nivel de infecciones, así como de ausencia de los tejidos, sobre todo esta parte donde vemos que lo están reportando en esta revisión sistemática de un 8 a un 27%. Yo les diría que sí es alto el porcentaje de exposición e infección de este tipo de material. Las mallas de titanio se ha reportado como un sistema de contención para los injertos particulados utilizados en el aumento de reborde, que era lo que les comentaba. Si ustedes ven la porosidad que tiene, pues lógicamente aquí sí pueden pasar las células del epitelio, invadir lo que es la formación ósea y tener un entramado entre tejido blando y hueso.
Entonces, hay autores que nos hablan de que el periósteo funciona como una membrana, pero en la área periodontal, a través de la regeneración tisular guiada, nosotros no lo aceptamos tanto así si no ponemos una membrana de colágeno para poder hablar de este tipo de procedimiento. Aquí tenemos un estudio también de una revisión sistemática de qué complicaciones tenemos cuando utilizamos las mallas. Igual que en las membranas con refuerzo de titanio, tenemos la exposición. En este artículo del 2014 nos hablan de que puede tener una exposición del 16.1% y la necesidad de removerlas antes de colocar los implantes de hasta un 20%. Aquí nos hace la revisión sistemática del mismo artículo del 2014, nos indica cuál es la tasa de éxito de los implantes en sitios regenerados con mallas de titanio. Finalmente, en esta revisión sistemática analizaron estos 4 artículos que dan un promedio de media de pacientes de 15 pacientes, en los cuales se colocó una media de 32 implantes, con un seguimiento de 9 meses, y nos hablan de esa tasa de éxito de los implantes de un 89.9%. O sea, estaríamos hablando de un promedio del 90%, que podríamos decir que es un buen resultado para la colocación de implantes o el éxito en este tipo de técnicas. Dentro de los materiales de injerto o tipos de injerto que podemos utilizar en estas técnicas, pues tenemos todas las alternativas que podríamos hablar, desde los autoinjertos, que bien que sabemos que es nuestro estándar de oro. El problema es que siempre tenemos que hacer otro sitio quirúrgico y a veces los pacientes pues no nos lo permiten, pero pues tenemos el estándar de oro por la osteogénesis. Podemos utilizar aloinjertos, que sabemos que solamente tienen la propiedad de osteoinducción y osteoconducción, y los genoinjertos y aloplásticos, que solo son osteoconductivos. En lo particular, usamos mezclas de los materiales para hacer las técnicas de regeneración ósea guiada. Las técnicas que podemos tener puede ser con injertos particulados, en bloque, con membranas reabsorbibles, no reabsorbibles como mallas, pero colocándolos una membrana de colágeno encima de la malla, las membranas de politetrafluoretileno expandido con refuerzo de titanio para brindar ese espacio, y en ocasiones nos vemos en la necesidad de combinar injertos de tejido blando, ya sean injertos de tejido conectivo o gingivales libres. ¿Qué lineamientos debemos de examinar para hacer una regeneración ósea guiada? Bueno, en primer lugar, tendría que ver el volumen requerido para la reconstrucción que voy a realizar, o sea, qué volumen voy a requerir, tipo de injerto a usar, si va a ser particulado o va a ser en bloque. Si va a ser un bloque, ¿dónde va a estar mi zona donante y si tiene las características ideales para poderlo realizar? El número de procedimientos requeridos para la reconstrucción del reborde, porque en ocasiones no es necesario solamente una cirugía, sino pueden incluirse hasta 3 o 4 cirugías para lograr los requerimientos necesarios. El diseño del provisional, sumamente importante, ya que si no tenemos un provisional estable y está haciendo presión en nuestros sitios de regeneración ósea guiada, puede hacer que colapsen los medios de contención que tenemos para la formación de hueso y no lograr los objetivos deseados. El diseño del póntico final o la prótesis final. A pesar de que yo haga varias cirugías, a lo mejor necesito que en el diseño de la prótesis final termine con cerámica rosa o otra situación de ese tipo. Si hay problemas en el color del reborde existente después de los procedimientos de las regeneraciones, porque si nosotros estamos manipulando constantemente un sitio quirúrgicamente, podemos tener una cicatrización queloide que no sea armónica a la zona, y si es un sitio estético, a lo mejor generar problemas al paciente. Al igual, si lo combinamos con injertos gingivales libres, por lo regular estos tienen una tonalidad más blanquecina y quedan como parche. Y algo también sumamente importante es que yo no puedo dejar de lado la regeneración ósea guiada, debe de coincidir con mi planeación protésica. Si no tengo este lineamiento, en realidad no debería de tomar en cuenta ninguno de los anteriores. Esta es la pauta
mi plan de tratamiento protésico. Existen los principios que nos da el doctor Wang en su artículo del 2006 que nos habla que lo llama principios PAS para el éxito de la regeneración ósea, que es el cierre primario de la herida libre de tensión. Para esto tenemos que liberar muy bien nuestro periósteo, hacer incisiones extendiéndonos mínimo un diente más allá de donde queremos hacer nuestra regeneración, hacer liberatrices. Es lo mínimo que tendríamos que hacer para lograr este principio. La creación de un espacio y exclusión de las células. Pues aquí viene un poquito de lo que hablamos de las propiedades de las membranas y que deben de tener una parte rígida o el defecto debe ser de tal manera que contenga, que no se colapsen los injertos para poder estabilizar y que se forme el hueso. Esto va relacionado también con la estabilidad, justamente estas mallas y refuerzo de titanio que tienen, o al igual utilizar a lo mejor un injerto en bloque que esto no se va a colapsar, lógicamente ese por sí solo va a dar el volumen. Y el principio de la angiogénesis. Podría mencionarles este árbol de decisiones que nos da, ahorita les digo la autora, Alexandra Ponca. En este artículo nos habla de un árbol de decisiones para poder hacer aumentos verticales cuando tenemos defectos apicocoronales, donde se van a colocar implantes de 8 milímetros o más, y habla de diferentes tipos de defectos, que aquí los vamos a describir. Cuando tenemos un defecto de menor de 4 milímetros, ella lo llama como pequeño, de 4 a 6 milímetros lo menciona como mediano, y grande de más de 6 milímetros. Y aquí vemos las alternativas que nos da en los tipos de procedimientos que podríamos decidir cuando tengamos estas condiciones clínicas de defecto de reborde. Si es pequeño, puedo hacer una regeneración ósea con una membrana reabsorbible o no reabsorbible. No lo menciona como diferente. Cualquiera de las dos alternativas podrían ser ideales. O hacer un injerto onlay con cualquiera de las alternativas de los injertos que tenemos, autoinjerto, aloinjerto, geninjerto o las combinaciones de los mismos. Cuando tengo un defecto mediano de 4 a 6 milímetros, tengo que hacer una regeneración ósea guiada, tratándola igual que en un defecto leve, o sea, no hay diferencia si utilizo un material reabsorbible o no reabsorbible como membrana. Y lo que sí nos empieza a indicar que los injertos onlay, en este caso, son poco predecibles, o sea que no sería lo ideal realizarlo en este tipo de procedimiento. Cuando estamos hablando de un defecto de más de 6 milímetros grande, nos indica que debemos de hacer una regeneración ósea guiada, pero con una membrana no reabsorbible, en este caso principalmente con membranas de politetrafluoretileno expandido, y que los injertos onlay son poco predecibles, que en dado caso tendríamos que hacer una distracción osteogénica. Otra guía que tenemos para el aumento de la cresta ósea, pero ahora en sentido horizontal, también nos habla de pequeña, mediano o grande, pequeña menor de 3.5 milímetros, en los cuales se nos está indicando que si el implante logra estabilidad primaria, puedo colocarlo y hacer una regeneración ósea sobre el implante o en el momento de colocar el implante. Si no logro estabilidad primaria, debo de hacer una regeneración ósea y diferir la colocación del implante. Si tengo un defecto mediano que va aproximadamente de 3.5 milímetros a 4 milímetros, no voy a lograr estabilidad primaria de mi implante, entonces lo que se me sugiere es un injerto onlay autólogo, de preferencia. Y si el defecto es grande, de 4 a 6 milímetros, lo que nos está indicando esta guía es que hagamos una expansión de corticales o la técnica de Riss-Flesch. Aquí vamos a empezar a ver la clasificación de defectos de reborde. Una de las más utilizadas es la del Dr. Seiber del año de 1983. Esta clasificación es muy sencilla y nos dice que la clase 1 es aquella pérdida bucolingual con una altura normal del reborde, o sea, tengo vestíbulo palatino-lingual, perdido el reborde, y en la porción apicocoronal lo tengo
de forma ideal. La clase 2 me está hablando que tengo una pérdida ápico-coronal y que el ancho es normal. En una clase 3 me dice que es combinada, que tengo una pérdida en sentido ápico-coronal y vestíbulo lingualo-palatino del reborde. Por ende, es más difícil tratar este tipo de defectos óseos. Después vinieron otros autores como el doctor Allen a modificar la técnica del doctor Seiber, y el doctor Allen nos habla de la posibilidad de hacer aumentos de, la clasificación la modifica dejándolo prácticamente igual que el doctor Seiber. Lo único que incrementa él es el hecho de decir si es un defecto pequeño, mediano o grande, poniéndole milímetros. Si es pequeño es menor de 3 milímetros, mediano de 3 a 6 milímetros y grande a partir de 6 milímetros. Pero después viene otro autor a modificar la clasificación y ese es el doctor Wang. En el 2002 dice, bueno, ¿para qué digo clase 1, 2, 3? Si puedo decir clase H, que es la pérdida en sentido horizontal, que vendría siendo vestíbulo palatino lingual, clase B, que es la pérdida ápico-coronal o vertical, y clase C, la combinación de estas dos pérdidas. Y también toma lo que el doctor Allen agrega a la clasificación, agrega lo de pequeño, mediano y grande. Existen otro tipo de clasificaciones que nos van a ayudar, como esta que es muy mencionada también del doctor Hammerle del 2014, donde nos habla que la clase 0 es aquella clase donde yo puedo colocar el implante sin tener ninguna dehiscencia, que tengo buen volumen alrededor del implante, y sí puedo tener a lo mejor una pequeña pérdida que yo decida regenerar, pero mi implante está rodeado de hueso. La clase 1 él la define como aquel sitio donde el implante está rodeado por un defecto circunferencial, pero que el alveolo está íntegro. Entonces, esta situación la tendríamos principalmente en los implantes post-extracción, donde tengo ese alveolo íntegro y voy a hacer una regeneración sobre la zona. La clase 2, él la define como una dehiscencia perimplantar con paredes óseas adyacentes. La clase 3 es una dehiscencia perimplantar sin paredes óseas adyacentes. Si ustedes ven las gráficas de la clasificación, pues lógicamente aquí requiere una mayor regeneración hacia los lados y hacia vestíbulo. La clase 4, él la menciona como aquella clase donde tengo una pérdida en sentido horizontal y no puedo anclar el implante, por lo cual debo de hacer una regeneración ósea antes de colocar los implantes. La clase 5 la define como aquella clase donde tengo una pérdida ápico-coronal y vestíbulo lingual o lo que sería la horizontal. Es una combinada, igual no voy a poder anclar los implantes, por lo cual requiero hacer una regeneración ósea previa a la colocación de implantes. Todo esto nos lleva, pues, definitivamente a que la regeneración ósea en los maxilares va a ser diferente, depende de la zona en que trabajemos. En el caso del maxilar superior, se divide por la fosa canina en zona anterior y posterior. Ahorita empezaríamos a ver casos clínicos de regeneración ósea en la zona anterior. Es importante recalcar que la zona anterior entre los caninos tiene una forma muy marcada de reloj de arena, que hace una concavidad que no permite anclar de forma adecuada los implantes sin que tengan fenestraciones y dehiscencias, sobre todo en aquellos implantes colocados de tal manera que estamos buscando una prótesis atornillada. Es muy común que tengamos que hacer una regeneración en esos casos. Y las diferentes técnicas que tenemos para la regeneración de injerto en maxilares atróficos en zona anterior, podríamos hablar y rescatar lo que son los injertos intraorales. Prácticamente los extraorales en la implantología ya no se están usando mucho. Dentro de los intraorales tenemos los injertos mandibulares, donde sería la sínfisis mentoniana y la rama mandibular, que son los más utilizados.
por el volumen que se obtienen. Aquí podemos ver una tabla que nos ayuda a ver el tipo de injerto que es. Por decir, en el mentón es un hueso combinado, tenemos cortical y trabeculado. En la rama es prácticamente cortical. Eso nos hace la diferencia en el grosor del injerto. Aquí vemos que en un mentón podemos tener un grosor de 4 a 7 milímetros y en la rama de 4 milímetros. ¿Por qué menciono esto? Este tipo de técnicas de injertos en autólogo y sobre todo a veces en bloque es para defectos en sentido horizontal. Son altamente predecibles los resultados y no tienen tanta exposición como lo serían las membranas y las mallas. Vamos a empezar a ver casos clínicos. Ahorita vamos a ver casos de injertos de mentón en zona anterior. Aquí tenemos este caso de este incisivo lateral superior izquierdo. Prácticamente vemos que está totalmente extruido, tenemos mucha pérdida. Vean cómo prácticamente el ápice es lo que está en el reborde. Entonces lo que nosotros hicimos es hacer una interconsulta para que pudieran trabajar este diente y hacer una extrusión y ganar algo de tejido periodontal, tanto óseo como gingival. Esto fue por medio de la extrusión forzada. Y aquí tenemos cómo es el inicio, la evolución y cómo terminó después de la extrusión forzada. Pero bien, estamos analizando en las imágenes, tanto clínicas como radiográficas, había constantemente esta inflamación en el tejido. Por más que el paciente mejoró sus técnicas de higiene, no dejó de estar inflamado. Y pues la altura o el reborde que tenemos, pues es un defecto combinado de qué clasificación, la que ustedes quieran llamar, del doctor Seiber, Allen o Wan, y es compleja, es grande. Entonces nosotros requerimos hacer un aumento de reborde, por lo cual decidimos hacer la extracción, esperar la cicatrización, porque si nosotros trabajamos un aumento de reborde de regeneración ósea con una membrana con refuerzo de titanio, como va a ser el caso, con estas características o estas condiciones, si su riesgo de exposición es alto, trabajar en estas condiciones es seguro que se va a exponer. Así, igual les diría yo que cuando hacemos una extracción y queremos hacer un aumento de reborde con una malla o una membrana, hay más riesgo de la exposición de la membrana porque no tenemos una estabilidad de los tejidos blandos. Aquí estamos haciendo la técnica quirúrgica, incisiones intrasurcales, crestales, liberatrices que nos permitan levantar un colgajo de espesor total, extendiéndonos un diente más allá de la zona que vamos a regenerar. Aquí estábamos midiendo el tipo de defecto en sentido vertical que teníamos y bueno, como decíamos, la forma de reloj de arena o concavidad que tenemos apical en este sitio constantemente. Estamos haciendo cribación del sitio. Y aquí se decidió hacer una regeneración ósea guiada con una membrana de titanio y tomar un injerto autólogo del mentón. El abordaje que se hizo del mentón en este caso fue por debajo de la línea mucogingival. Tenemos otras alternativas como las incisiones intrasurcales o a nivel de la encía insertada. La incisión intrasurcal, en el caso de los periodoncistas, es como sacrilegio. Es más sencilla la técnica porque si suturas en un plano, a comparación si lo haces por debajo de la línea mucogingival, donde vas a tener que suturar por dos planos, pero este tipo de incisión me puede causar recesiones gingivales. Bueno, aquí estamos haciendo la primera incisión que nos permite primero separar la mucosa, después vemos el plano muscular, tenemos que hacer una incisión por debajo mínimo unos 5 milímetros para después poder suturar este plano muscular y el plano mucoso con el mucoso, el muscular con el muscular. Aquí estamos tomando el injerto, en este caso se decidió hacer con trefinas y se trituró el injerto, o sea, es un autólogo particulado. Y aquí está nuestra membrana, es un sitio muy pequeño, es la membrana más pequeña con refuerzo de titanio. Estamos colocando nuestra membrana, fijándola, colocando el material de injerto, suturando el sitio receptor libre de tensión y aquí vemos la cicatrización a los 15 días. Todo adecuado. Y esta es la evolución de la cicatrización a los 5 meses. Hubo una exposición de la membrana mínima, pero sí la hubo, la cual
mantuvimos con gel de clorhexidina durante el tiempo de su exposición, pero nos dio la oportunidad de retirar la membrana con refuerzo de titanio en el momento de la colocación del implante. Aquí vemos cómo se formó el tejido y cómo hubo esa exposición o una invaginación de tejido blando. Empezamos un protocolo de fresado con una guía restrictiva. Aquí estamos midiendo las ganancias de lo del defecto que habíamos tenido anteriormente, que mejoraron las condiciones. En el fresado, al querer hacer una prótesis atornillada, hicimos una fenestración. En el momento del fresado, colocamos el implante y por ende, era lo que les decía en los lineamientos para la regeneración del reborde. ¿Cuántos procedimientos tal vez vas a requerir para lograr tus objetivos, ¿no? Aquí ya llevamos el procedimiento de extrusión forzada, el procedimiento de una regeneración ósea guiada con una membrana con refuerzo de titanio, y en el momento de la colocación del implante se realizó una regeneración ósea. Van mínimo 3 procedimientos. Este es el historial de este caso clínico, así llega el paciente, su extrusión, su aumento de reborde, la colocación del implante y cómo queda la zona ya con su, en este caso es su provisional, pero vean, definitivamente si hablamos de estética, de los lineamientos de la estética de la encía, de la parte de la encía y la parte rosa y el tejido y la parte blanca, podríamos decir que no tenemos formación de papilas. Si somos exigentes, pues sí, los lineamientos de la estética de este caso tal vez no son los ideales, pero váyanse ustedes a esta situación inicial, dónde hubiera quedado el implante y qué corona hubiéramos tenido. Para mí, en lo personal, pues hay que ver la situación clínica del paciente, cómo llega y cómo lo dejas. Porque a pesar de hacer todos los procedimientos y las técnicas, hay veces que no vamos a lograr nunca el resultado al 100%. Aquí tenemos otro caso clínico. Nos vamos a enfocar solamente a la zona anterior, de incisivo lateral a lateral. Podemos ver que tenemos una altura adecuada y en la parte horizontal, pues vemos que tenemos la forma de reloj de arena marcada aquí, pero podríamos decir que tenemos un buen reborde, ¿no? Vamos a ver las fotografías laterales. Empezamos a ver más marcada la concavidad aquí y aquí. Esto es nuestra imagen panorámica, tenemos muy buena altura. Periapicales igual, detectamos muy buena altura de la zona. Se hizo un encerado diagnóstico para hacer una prueba estética en este caso, pero cuando se manda a hacer la tomografía para ver la colocación de los implantes, pueden ver ustedes que no teníamos prácticamente nada de reborde en sentido horizontal, teníamos un colapso muy marcado y tenemos un promedio de 2.5 milímetros. No era viable colocar los implantes, por lo cual se decide hacer un injerto en bloque del mentón, la misma técnica de abordaje. Y aquí estamos analizando la zona receptora. Vean las concavidades que tenemos, los defectos aproximadamente de 5 milímetros, 7 milímetros. Aquí estamos fijando los bloques. Se rellenan los espacios que quedan entre los injertos en bloque con un injerto particulado. Y para que sea una regeneración ósea guiada, pues definitivamente tenemos que colocar una membrana. Y aquí está el cierre libre de tensión. Aquí estamos viendo una radiografía de seguimiento. A los 6 meses se va a colocar los implantes y se manda a hacer una nueva tomografía y la posibilidad de la colocación de implantes. En este caso se podían colocar 4 implantes, pero se decidió finalmente colocar solamente 2 implantes. Este caso lo llevamos con una alumna de programa de alta especialización, la doctora Carolina Céspedes. Aquí está el protocolo de fresado. Una de las estrategias que hacemos cuando hacemos los injertos en bloque es la fijación de estos injertos con los tornillos, pero dejar un tornillo estratégico. Los tornillos deben de ir de forma estratégica, que uno de los tornillos que fija el bloque debe quedarse hasta la inserción del implante. ¿Con qué finalidad?
Una de las complicaciones más comunes que tenemos en esta técnica es el desprendimiento de los injertos en bloque, y más cuando utilizamos implantes autorroscantes, y la tendencia de las marcas comerciales actual en el mercado son implantes autorroscantes, entonces pueden desprender el bloque, y si nosotros dejamos un tornillo de fijación hasta el final, pues ayudamos a que no se desprenda. Igual, aquí tenemos ya, vean cómo sí se estaba desprendiendo en esta zona. Aquí vemos ya cómo terminó la cirugía de la colocación de los implantes y vemos cómo tenemos dehiscencias, por lo cual se decidió nuevamente hacer un injerto en la zona. Aquí está, y así quedó el procedimiento. Ahora, habíamos hablado de esos defectos en sentido horizontal muy marcados y que los injertos de autólogos en bloque, mentón, rama y particulados nos podían servir para este tipo de procedimientos. Ahora vamos a hablar de un caso clínico donde decidimos hacer un injerto de rama para esta misma situación clínica, la ausencia de incisivo lateral a incisivo lateral. Aquí sí vemos muy marcada el defecto, un poquito más marcado en sentido horizontal. Aquí, ¿qué diferencia hay entre este caso y el anterior? El anterior se veía mucho mejor el reborde, pero tampoco se puede colocar los implantes. Esta parte es muy vital y es el biotipo periodontal. El grosor de nuestros tejidos. La encía puede ser muy gruesa y simular que tenemos un buen reborde y no lo es. O sea, es un buen reborde de tejido blando, pero no de tejido óseo. Y nosotros para anclar los implantes pues necesitamos pues hueso. Entonces, por lo cual tenemos que hacer estas técnicas, ¿no? Aquí vemos la radiografía del caso clínico. Vean las concavidades marcadas en la zona anterior. En este caso, pues se tomó la decisión de tomar los injertos de rama, fijarlos. Aquí está cómo se preparó el hecho, se fijaron. Siempre este tipo de injertos pues van a ser fijados por tornillos. Rellenar la zona de la separación entre la zona receptora y los injertos en bloque, en este caso fue con injerto autólogo. Colocar una membrana de colágena fijada con tachuelas para hacer una regeneración ósea guiada. Y aquí tenemos el cierre de primera intención de nuestra herida con Vicryl 4 ceros. 5 o 6 meses después entramos a hacer el procedimiento quirúrgico de la colocación de los implantes, en el cual también se decidió colocar nada más implantes en laterales. En este caso estamos usando una guía permisiva totalmente, y aquí estamos analizando la ganancia del volumen que tuvimos, que es aproximadamente de unos 2 milímetros, y lógicamente ya no se ve esa concavidad tan marcada que habíamos tenido. Estamos retirando los injertos, perdón, los tornillos de fijación. Es la inserción de los implantes. Si se fijan, era esta parte de la estrategia que les decía. Aquí, desgraciadamente, el tornillo sí nos estorbaba donde iba a insertarse y el protocolo de fersado de este implante. En este caso no, nos esperamos hasta el final para poderlo retirar. E igual, tuvimos que hacer una regeneración ósea en el momento de la colocación de los implantes, sobre todo del lado derecho, para ganar mayor volumen, y aquí solamente un injerto óseo para dar un mejor perfil de emergencia y volumen en esta zona. Como ustedes pueden ver, la coloración del material injerto nos está hablando que usamos un genoinjerto con sus tornillos de fijación, perdón, tornillos de cicatrización. Radiográficamente este fue cómo inició con la colocación de los implantes y el después ya rehabilitado. Vamos a verlo clínicamente, que nos da una visión mayor del caso clínico o más amplia. Este es el antes. Nuestra vista frontal ya con la prótesis definitiva, y era también dentro de los lineamientos lo que analizábamos nosotros y platicábamos. Tan importante determinar cómo iba a ser esa prótesis final también, porque a pesar de todas las técnicas de aumentos de reborde que podamos utilizar a veces en zona estética o injertos, todos los injertos de tejido duro y blando,
Finalmente, a veces los pacientes terminan con este tipo de prótesis, con cerámica rosa o prótesis híbridas para disimular un poco la longitud de los dientes y no sean tan largos. Aquí en esta imagen oclusal, pues sí podemos ver el aumento de volumen que se logró en sentido vestíbulo-palatino. La verdad es que fue bueno el resultado. Ahora vamos a hablar de los casos clínicos con regeneración ósea guiada en el maxilar superior en zona posterior. Igual, en la zona posterior, a partir de la fosa canina hacia atrás, la estructura anatómica más importante que tenemos es el seno maxilar. Y dentro del seno maxilar podemos encontrar septums que nos puedan impedir la técnica de elevación de piso de seno maxilar. Ahorita vamos a ir viendo los casos clínicos y las estrategias que utilizamos para poder librar esas estructuras y poder colocar los implantes dentales. Podemos definir a la elevación de piso de seno maxilar como un procedimiento quirúrgico para incrementar el volumen óseo en el maxilar posterior atrófico, permitiendo la colocación de los implantes endoóseos. Aquí podemos ver la imagen donde va nuestro piso de seno maxilar. Vemos la elevación que se realizó y el seguimiento con la rehabilitación del implante. ¿Dónde está indicado esta técnica? Bueno, cuando tenemos muy neumatizado el seno maxilar y tuvimos la pérdida de los dientes, o donde tenemos atrofias del maxilar por pérdidas de mucho tiempo atrás. Así también está indicado hacer o no la elevación de piso de seno dependiendo de la longitud de nuestro implante. A través del tiempo hemos visto que cada vez están usando implantes más cortos. Antes usábamos, cuando yo empecé en implantología hace como 12 años, el implante promedio era de 13 milímetros. Ahorita estamos en 10 milímetros y 3 milímetros en estas técnicas son importantes para decidir qué técnica quirúrgica se va a hacer o no. En esta región existe una clasificación determinada por el doctor Misch en el año de 1987. Habla de la clasificación de la región subantral y da 4 clases. La clase SA1 nos decía él que teníamos más de 12 milímetros y que no teníamos que hacer ninguna técnica y que aquí podíamos colocar nuestro implante. La clase SA2 teníamos de 10 a 12 milímetros y él sugería en aquel momento hacer una elevación de piso de seno por vía transcrestal. Actualmente, un implante de 10 milímetros es un implante de muy buena longitud y les diría que no estamos haciendo ninguna técnica de elevación en este sitio. La clase SA3 es de 5 a 10 milímetros. En esta clase nosotros podemos hacer la colocación del implante, pero una elevación por vía transcrestal. Y la clase SA4 nos habla de que tenemos menos de 5 milímetros y que tenemos que hacer una ventana lateral para elevar el piso de seno maxilar, colocar el injerto y esperar para la colocación del implante. En realidad, actualmente, si nosotros tenemos 5 milímetros, por lo regular hacemos la ventana lateral y podemos insertar un implante. 5 milímetros del grosor de la cresta ósea nos puede estabilizar nuestro implante y hacer la regeneración. Los procedimientos que se han descrito, pues es la ventana lateral, descrita por Tatum en el año de 1947, que hace una modificación de la técnica de Cadwell-Loop. Después viene el doctor Somers en el año de 1994 y dice que las técnicas de ventana lateral son muy traumáticas, que debemos de ser menos invasivos, implementa la vía transcrestal. ¿Cuáles son las consideraciones para estas técnicas? Pues las consideraciones sistémicas es tener controlada la diabetes, cardiopatías, osteoporosis, no tener activa enfermedades autoinmunes. Hay que considerar el tabaquismo. Si tenemos localmente situaciones de sinusitis, quistes, tumores, cuerpos extraños en el seno maxilar, puede estar contraindicada la técnica. La ventana lateral es una técnica, como bien dijimos, puede ser con la colocación del implante y sin la colocación del implante. Puede ser hecha la ventana lateral con fresas, trefinas, piezoeléctrico, guías quirúrgicas
para liberar estructuras anatómicas como el septum o las arterias que están en esta zona y no provocar una hemorragia. Con o sin membrana en la ventana lateral. Con o sin injertos autólogos y sustitutos óseos o combinación de los mismos. Mezclándolo con plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Y la vía transcrestal, en esta siempre vamos a hacer la colocación del implante en el momento que hagamos esta elevación. Esta técnica, el doctor Somers la describe con los osteotomos originalmente. Existen rectos y angulados y nos dice que nosotros nos debemos de quedar en la frontera de piso de seno maxilar alrededor de 1 milímetro, 2 milímetros, para después poder utilizar estos instrumentos y nunca sobrepasar la frontera de piso de seno maxilar para no perforar la membrana sinusal. Después vienen otros instrumentos, en este caso que se utilizan con el motor de implantes, que son los compactadores. Les diría que esta evolución fue muy buena porque los osteotomos utilizaban un percutor, propiamente un martillo, y para los pacientes es muy incómodo la técnica. Existen técnicas como el sinus lift, que ahorita vamos a ver un caso clínico para poderlos explicar. El piezo óptico también tiene puntas que nos permiten hacer la elevación por vía transcrestal. Podemos usar injerto autólogo, sustitutos, o sin injertos, porque se nos tiene permitido en la literatura actualmente penetrar al seno maxilar alrededor de 1 milímetro hasta 2 sin que existan complicaciones en el seno maxilar. Vamos a ver algunas técnicas por vía transcrestal o casos clínicos. Aquí vemos donde tenemos este sitio, dentro de aquí vemos el piso de seno maxilar, e hicimos la elevación por vía transcrestal. Les decía yo que tendríamos que utilizar la fresa lanza hasta la fresa número 2, quedándonos aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de piso de seno maxilar para empezar a colocar el material de injerto, meter el osteotomo, hacer la percusión y que el injerto, por medio de presión hidráulica, nos haga la elevación de piso de seno maxilar. Aquí vemos el antes y el después ya con la rehabilitación de este implante que fue colocado. Aquí tenemos otro caso muy similar, pero estamos utilizando un osteotomo angulado en la técnica. Les diría yo que los rectos no son tan viables porque no te permiten esa angulación y a veces te dan la distorsión en la distancia mesiodistal de la colocación del implante. Entonces no es como tan práctico independientemente del movimiento de la incomodidad de la percusión que tiene el paciente. Los angulados nos permitían tener más control en la posición del implante, pero vamos a esa situación de la percusión que es incómoda. Aquí tenemos el antes y el después de rehabilitado el implante. Hay ocasiones que podemos hacer extracción del diente y la técnica de elevación y colocación por vía transcrestal. Sí, aquí está este caso, en estos dos sitios se hizo esa situación clínica. Aquí tenemos otro caso donde tenemos perdido este primer molar superior derecho y está extruido, fracturado. Decidimos hacer la extracción y la preservación de alveolo, esperar la cicatrización alrededor de unos 4 meses y entrar y hacer la técnica de elevación de piso de seno maxilar por vía transcrestal, en este caso con el sinus lift. Este instrumento tiene el mismo principio descrito por el doctor Somers. Nos quedamos en la frontera de piso de seno maxilar con la fresa número 2. En ese diámetro que entra este instrumento, vamos colocándolo. Esta punta va girando y va entrando a través de girar esta perilla verde y cuando desprende el piso de seno maxilar, deja de girar. Y ahí es cuando podemos utilizar estos instrumentos que son empacadores y cubetas de elevación de piso de seno por vía transcrestal. Aquí está terminada la técnica. Y ese mismo caso ya rehabilitado. Este es el antes y el después de ese caso clínico. Igual, pues, si se colocó su implante en la arcada inferior y se rehabilitó. Les decía yo que los compactadores son una muy buena alternativa. Aquí estamos viendo la ejecución de
la elevación por vía transcrestal, que estamos elevando alrededor de unos de 2 a 4 milímetros por vía transcrestal, que es lo que nos reporta el autor, que es lo que podemos hacer. Y aquí estamos usando este instrumento con la mezcla de materiales de injerto. Aquí tenemos otro caso más sencillito. También igual se hizo la extracción de este diente y se hizo la elevación por vía transcrestal. Vean, aquí está la elevación que se logró. Aquí está otro casito muy similar, también con los compactadores. Vean la elevación y ya rehabilitado ese implante. La ventana lateral. Bueno, la ventana lateral pues lo podemos usar por técnica convencional con fresas y curetas de elevación de piso de seno maxilar. Este es el caso que les mostré al inicio para describirles lo que es la elevación de piso de seno. Este es el antes y el después, y en este caso utilizamos plasma rico en factores de crecimiento para poder hacer la elevación de piso de seno. Este producto no nos hace una mejor regeneración ósea, sino nos hace una buena manipulación de los materiales de injerto. Y si tenemos una perforación de la membrana sinusal o de la membrana de Schneider, ayuda a que no se proyecte el material de injerto al seno maxilar. Aquí tenemos una técnica un poquito más trabajada, donde se hizo por medio de tomografía y esterilitografía para realizar guías quirúrgicas que nos indiquen dónde vamos a hacer la ventana de piso de seno maxilar. Les comentaba yo que una de las causas de mayor perforación de piso de seno maxilar es la presencia de septums, como lo vemos aquí. Entonces, esta es la guía que se realizó, en este caso nos la realizó Salvador Gómez Crespo, para poder ver dónde es exactamente la ventana y no estar en ese septum y no perforar la membrana sinusal y poder hacer la elevación y la colocación de los implantes. Aquí tenemos otro casito muy similar, pero del lado opuesto. Vean cómo está el septum y cómo nos hace las guías para poder hacer nuestras ventanas. Aquí este caso es muy interesante porque teníamos una arteria, la arteria en la zona, la arteria alveolar posterior o la infraorbitaria, que si nosotros hacíamos la ventana un poquito más arriba podríamos tener una hemorragia. Entonces, para eso se realizó la guía para prevenir de no irnos a esa zona y no tener esa hemorragia. Y en este caso, la ventana lateral se hizo con el piezo eléctrico. Y vean el antes de la elevación y el después de la elevación. Igual otro casito de ventana lateral, donde aquí vemos el antes y el después. Aquí se puede observar un poquito más lo que se ganó. Y como habíamos comentado, uno de los factores que se contraindica para la elevación de piso de seno maxilar es la presencia de quistes en el piso de seno maxilar, como vemos aquí. Aquí es un quiste de retención mucosa. Entonces, esas mismas guías que les estaba platicando se modificaron y se realizó una entrada para poder sustraer el quiste antes de realizar la elevación de piso de seno maxilar. Aquí estamos viendo la técnica, está fijada la guía, estamos entrando para eliminar el quiste de retención mucosa. Aquí está ya la elevación, la colocación de material de injerto, se mezcló con plasma rico en factores de crecimiento y se utilizó una membrana realizada por ese mismo plasma y el cierre de la herida. Aquí tenemos, me regresé, perdón, ahí está, aquí están los resultados. Esta es la elevación que se logró, que fue alrededor de 16 milímetros. Y lo que nos permitió las características del reborde del paciente es colocar un implante sin levantar un colgajo, una técnica de tissue punch, y colocar el implante sin ningún problema. Aquí tenemos el antes, el corte de quiste de retención mucosa, la elevación de piso de seno maxilar y la colocación del implante de una sola fase. Tenemos casos un poco más complejos, donde no tenemos combinación de defectos de reborde grandes. Aquí podemos ver este caso en la arcada superior. Vamos a empezar a analizar una tomografía para ver las condiciones. Clínicamente podríamos decir, vemos que hay un defecto marcado aquí, podríamos pensar que aquí no está tan mal, pero empezamos a ver las radiografías del paciente, la radiografía panorámica, donde vemos
neumatizados el seno maxilar y pues que en la zona anterior no tenemos casi nada de reborde donde anclar implantes. Si acaso estas zonas serían las únicas viables, pero este paciente requiere la colocación de implantes para una prótesis implanto soportada, una prótesis híbrida. Entonces requerimos mínimo la colocación de 6 implantes. Entonces no tenemos las características. Para eso, por medio de estas guías preconformadas y estudios estereotográficos, se hace un encerado diagnóstico, un plan de tratamiento, dónde irían los implantes y cómo deberían de ser esos aumentos de reborde, qué volumen requiero del aumento de reborde, tanto en la elevación del piso de seno maxilar como en sentido vertical y horizontal. Y en este caso se hace una serie de casos clínicos donde se realizan esas elevaciones de piso de seno maxilar y aumentos de reborde en sentido horizontal y vertical con mallas preconformadas por estudios estereotográficos que también nos hizo favor de realizar Salvador Gómez Crespo. Aquí vemos cómo lógicamente tenemos que hacer incisiones que hagan un colgajo extenso, que descubra bien las zonas con liberatrices. Aquí estamos haciendo la técnica de la ventana lateral, que anteriormente pusimos la guía, marcamos dónde íbamos a cortar, ya estamos haciendo la técnica. Se está haciendo la elevación, la colocación del material de injerto mezclado con plasma rico en factores de crecimiento, como les mencionaba, para su fácil manipulación. Y aquí estamos viendo esta malla que ya no la entregaron preconformada y solo la metimos a esterilizar, entonces ya tiene la ubicación o la conformación del reborde y solo nosotros la fijamos en el momento del procedimiento quirúrgico, no la tenemos que estar cortando y conformando en el acto quirúrgico, ya nos llega preconformada y con un volumen adecuado de acuerdo a la planeación protésica del caso clínico. Ya fijadas las mallas, se le colocan sus membranas de colágena con la finalidad de hacer una regeneración ósea guiada. Este es el otro lado, igual, descubrimos el reborde, un colgajo de espesor total, un colgajo de base amplia, la colocación de la guía para la elevación de piso de seno maxilar. Aquí vemos cómo se realizó la ventana, cómo se empieza a hacer la elevación. La colocación de los materiales de injerto. Igual, nuestra malla preconformada, la fijamos con tornillos de fijación. La colocación de la membrana para que sea una regeneración ósea guiada. La mezcla de los materiales de injerto con el plasma rico en factores de crecimiento, pero a la vez ese plasma se utiliza para el cierre primario de la herida, se colocan membranas en los tejidos blandos y líquido en el tejido blando para tener una mejor cicatrización de los tejidos blandos, que eso sí está muy descrito por esta técnica, ayuda bastante. El cierre de primera intención de los aumentos de reborde. Una imagen radiográfica de control de los aumentos que se lograron. Y ya después, pasados alrededor de 6 meses, se manda a hacer el estudio tomográfico nuevamente para planear la colocación de los implantes. Si ustedes se acuerdan, en este caso en particular no había más que posibilidades de colocar implantes en 2 sitios y no con las mejores características. Y entonces empezamos a ver que aquí ya tenemos las características ideales para colocar los implantes. Se manda a hacer el sistema, la colocación de los implantes con un sistema guiado. Entonces aquí ya estamos descubriendo las mallas para poderlas eliminar, quitar todo su sistema de fijación. Terminado el protocolo de fresado y colocado los implantes. Después de colocado los implantes, a pesar de esos aumentos de reborde, que ahorita vamos a ver un análisis del volumen que logramos con esas estrategias, a pesar de eso y el volumen que vemos del antes y el después, que ahorita vamos a ver una comparación, vean que en el momento de la colocación de los implantes tenemos que hacer nuevamente injertos óseos y regeneración ósea guiada en algunos sitios. Vean, este es el inicio de este caso clínico y el volumen que logramos. Tuvimos buenos resultados. En el departamento de implantología hemos hecho 3 casos en donde trabajamos diferentes sitios con diferentes residentes a través de los años y pudimos sacar esta estadística con esta técnica de aumento de reborde.
En sentido horizontal depende de la profundidad de la cresta ósea donde trabajamos, que hicimos mediciones con las tomografías del antes y el después a 1 milímetro, a 5 milímetros y 10 milímetros, y los sitios que fueron tratados a ese nivel. Por decir, a 1 milímetro, los 18 sitios que se han trabajado tuvieron una ganancia en sentido horizontal de 2.5 milímetros en promedio. A 5 milímetros tuvimos una ganancia aproximada de 3.1 milímetros. A mayor profundidad de 10 milímetros solo se trabajaron 12 sitios donde tuvimos una ganancia promedio de 3.5 milímetros. Con respecto a la ganancia vertical, en los 18 sitios por la regeneración ósea guiada que tuvimos después de lo del reborde hacia apical, tuvimos un promedio de ganancia de todos los sitios de 2.2 milímetros. Y con respecto a la elevación de piso de seno maxilar, que solo se realizó en 6 sitios, tuvimos una ganancia promedio de 9.9 milímetros en sentido vertical. Si yo sumo que en el sitio que yo realicé elevación de piso de seno maxilar más el aumento de reborde en sentido vertical, tuve ganancias promedio de 11 milímetros. El implante promedio actualmente es de 10 milímetros, entonces tuvimos muy buenos resultados. Si lo comparamos con la revisión sistemática que estábamos analizando para los aumentos de reborde con malla, platicada anteriormente, que es del 2014 de Racia, nos habla él que en este reporte de revisión sistemática, en estos estudios que él pudo sacar con los mismos parámetros para hacer esta revisión, habló que en sentido vertical un promedio se gana de 4.9 milímetros y en sentido horizontal de 4.3 milímetros. Los resultados que nosotros obtuvimos, pues lógicamente no se pueden comparar con una revisión sistemática, pero estamos dentro de los parámetros de los objetivos con los aumentos de reborde con mallas. Hablando de lo que son los tiempos de regeneración ósea guiada, hablábamos que se podía hacer antes, durante y después. Un tema que a mí me inquieta mucho es el hecho de tenerlo que hacer después de colocado un implante. Una regeneración en un sitio de una perimplantitis o donde ha fracasado un implante por pérdida ósea o por un problema protésico. Porque sabemos que si hacemos esa regeneración sobre el implante, la literatura nos dice que no vamos a formar propiamente una regeneración ósea alrededor de ese implante, que se va a formar un tejido, que se puede estabilizar la zona, sí, pero no sabemos exactamente lo que estamos formando. Y cuando nosotros quitamos un implante, dejamos defectos óseos importantes y la regeneración de esos sitios a veces es compleja. Entonces, la verdad, uno de los temas que a mí en lo particular apenas empiezo a realizar un poco más y me dan me empiezo a dar un poco de seguridad, es en la regeneración ósea en los implantes fallidos. Aquí tenemos esta situación donde tenemos este implante que fracasó por una cuestión protésica. Si ustedes ven, tenemos una muesca aquí y cuando levantamos el colgajo, pues la conexión está totalmente destruida. No es viable la rehabilitación de este implante. Entonces, teníamos que hacer la eliminación del implante para poder volver a colocar un implante y sin perder tejidos propiamente, porque estamos hablando de un primer premolar, de alguna manera es zona estética todavía. Entonces, pues con el temor hicimos la extracción del implante, tratándolo nada más como un defecto de 3 paredes, quitando de forma fina ese implante, nada más llevándonos la pared vestibular, dejando un defecto de 3 paredes. Regenerando el sitio, poniendo una membrana reabsorbible, material de injerto, cierre de primera intención. Actualmente utilizo mucho el nylon, 5 ceros por lo regular, para tener un cierre libre de tensión y es un material que no retiene casi placa dentobacteriana y mantiene la tensión por más tiempo. Aquí es cuando entramos a colocar el implante. Este es el volumen que se mantuvo tanto en sentido horizontal como vertical. Este es el defecto que nosotros dejamos y este es cuando abrimos el sitio. Prácticamente no perdimos nada. Y aquí está la colocación del implante y el volumen que tenemos en el momento de la colocación del implante. Este sería el resultado que tuvimos
cómo estaba antes y cómo fue después de la regeneración. Entonces, cada vez nos da un poco más confianza el poder hacer ese tipo de técnicas sin tener una complicación. Es el implante que fracasó, el proceso de regeneración, cómo evolucionó y la colocación del implante. Toda esta plática me lleva a poner esta diapositiva. Afortunadamente no son casos míos, son casos que a veces vamos encontrando a través del tiempo y que algunos compañeros comparten o vemos en la clínica. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta los procedimientos de regeneración para poder planear la colocación de implantes como una solución protésica. Yo no puedo colocar un implante si no le veo cómo va a ser rehabilitado. Como podemos ver aquí, este implante está en línea media, jamás iba a ser rehabilitado. Tuvo que ser sumergido en su momento por el clínico que llevó a cabo que rehabilitó este caso. No fue quien lo colocó, pero le tocó resolverle la situación al paciente. Entonces, siempre tenemos que tener esa visión. O como en este caso, que tenemos implantes nadando en el seno maxilar, porque no hicimos las técnicas adecuadas del diagnóstico para hacer una elevación de piso de seno maxilar. O como este caso que colocas muchos implantes y no le veo bien la posibilidad de qué rehabilitación van a realizar. Bueno, por mi parte sería todo. No me quiero despedir sin agradecer a las personas que hicieron posible esta plática. Adriana Díaz, la doctora Rebeca Chimal, que me hicieron el favor de invitarme. Es muy importante para mí agradecerle a mis profesores que me han formado durante este tiempo, que algunos de ellos actualmente son mis compañeros, con los cuales llevamos y desarrollamos muchos de los casos que fueron mostrados el día de hoy, al igual que muchos de mis exalumnos que han colaborado en esos casos, y los grupos de estudio que me han estado apoyando para trabajar un poquito más estos casos clínicos, y el centro radiológico que nos ha hecho esas guías quirúrgicas que nos ayudan para mostrar esta evolución en los casos clínicos. De antemano les agradezco todo y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener.